Señores y señoritas, lo que vamos a ver el día de hoy es un nuevo terror analógico llamado M-Rojo. Esta serie de terror analógico está dividido en dos temporadas, y el día de hoy tú vas a ver la primera temporada conmigo. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte, comentar, compartir y sobre todo dejar tu like. Si no sabes qué comentar, pues comenta me gustan los gatos. De esa forma más gente podrá ver mi video, te lo agradezco muchísimo. Ahora sí, sin más contexto, esta serie de terror analógico nos recibe con una pequeña descripción. Las extrañas imágenes de M-Rojo, unas peculiares criaturas con forma de polilla que han atormentado al mundo. Por lo que estamos entendiendo de esta breve descripción, en este mundo han aparecido unas criaturas en forma de polillas llamadas M-Rojo. Lo curioso de esto es que no son criaturas o animales descubiertos sin más. No, son descritas como criaturas que están atormentando al mundo. Más adelante sabremos que no son solamente polillas, sino otro tipo de insecto. Durante el año de 1997, las autoridades de Chicago habían notado una serie de problemas provenientes de las alcantarillas, provocando que el Departamento de Defensa sea alertado por suposiciones sobre un tráfico ilegal por parte de una red internacional colombiana, conectada con una prisión de Chihuahua en México. Pero eso no era lo más extraño de todo esto, porque durante la investigación se registró niveles muy altos de residuos nunca antes vistos, lo cual provocó un posible bloqueo en la zona 71 del sistema subterráneo donde anteriormente se procesaban materiales de la década de 1960. El Departamento de Defensa formó un comité para que investigue estos extraños sucesos, ya que durante un reporte de la Policía Estatal de Wyoming que alertaba de una posible plaga con características para nada conocidas por la ciencia moderna. Esto se hizo evidente durante el estudio de un material biológico encontrada en uno de los túneles que mostraba una concentración excesivamente alta de una sustancia capaz de acoplarse en órganos vivos, incluidos en los humanos. El comité decidió enviar a un equipo militar especializado para investigar qué demonios estaba pasando en lo más profundo de Chicago, ya que temían de una posible propagación de una enfermedad no conocida que afectara a los ríos. Muchos lugares que presentaban algún funcionamiento de piscinas tuvieron que cerrar temporalmente, esto debido al mal funcionamiento de los sistemas de limpieza y drenaje. Después de que las piscinas dejaran de funcionar, se encontraron sustancias muy viscosas y de un color amarillo, acompañadas de esferas similares a una pelota de golf, o también se podría decir similar al tamaño de una cabeza humana. Y obviamente fueron retiradas y tiradas a la basura, y algunas de estas pues fueron devueltas al mismo sistema de alcantarillado. Pero lo curioso de todo esto son las imágenes que podemos obtener gracias al sistema de seguridad de estos lugares.
Estas imágenes nos demuestran que el problema no solo estaba brotando en las piscinas por culpa de las fallas en los drenajes, sino que en los diferentes puntos del subterráneo de estos drenajes también se encontraron esas sustancias de color amarillo con aspecto similar a una pelota de golf, ya que este descubrimiento fue gracias al primer equipo militar enviado para saber qué demonios estaba pasando. Pero estos militares no serían los únicos en encontrarse con cosas extrañas. Tres adolescentes salieron a explorar las antiguas alcantarillas del lago Michigan. Cámara en mano, se aventuraron en una de las tuberías más grandes y después de recorrer unos 300 metros, se encontraron con una enorme criatura parecida a un insecto que estaba petrificada. Incluso los jóvenes la tocaron y no hizo nada. Dijeron que era humanamente aterradora porque tenía el rostro deformado de un hombre de mediana edad. La fotografía fue confiscada después de que fueron arrestados por la policía. Después de ese encuentro, los militares comenzaron a tener una exploración más profunda en los diversos puntos subterráneos de la antigua zona de drenaje. Ellos estaban llevando cámaras, armas y explosivos, con el fin de registrar alguna entidad que representara algún riesgo de contaminación del agua. Encontraron alrededor de 15 entradas de pozos de diversos tamaños que conducen a sitios de más de 20 metros bajo tierra, los cuales fueron creados en los años 60 para aislar ciertas sustancias que podían emitir gases tóxicos. Sin embargo, a lo largo de la historia no se habían acumulado más que solo moho y pequeñas bacterias que no representaban ningún riesgo. En los pozos de más de 30 metros se encontraron un material nunca antes visto que tenían un extraño movimiento parecido a las larvas o tejidos orgánicos vivos. Esto acompañado de algunos huevos de tamaños imposibles para un pájaro o un gusano que ellos mismos puedan producir. El equipo militar decidió enviar cámaras para que éstas puedan adentrarse aún más en las tuberías subterráneas, más alejadas, debido a que este subterráneo era un laberinto total y los planos actuales ya eran obsoletos para poder guiarse. El riesgo de ir y no saber dónde pisar podría provocar que una sustancia o algún gas desconocido sea la principal causa de muerte. Los resultados de las imágenes proporcionaron evidencia irrefutable de lo que el Comité de Emergencia del Departamento de Defensa había temido. Criaturas insectoides estaban esparcidas por el sistema de alcantarillado más antiguo de Chicago, formando nidos de criaturas que jamás habían visto la luz del día, alimentándose de la humedad residual y de maneras que no han sido posibles descubrir. Durante la investigación se encontraron la presencia de criaturas hiperdesarrolladas que habían dentro de los túneles. El contacto con estas criaturas fue mayoritariamente a través de sondas con cámaras, aunque en algunas ocasiones el equipo militar se topó cara a cara con estos insectos mutantes. Estos insectos fueron descritos en su mayoría como polillas, con un nivel de desarrollo excesivo, posiblemente alterado por alguna sustancia que radicalmente cambió su aspecto. Esto fue relacionado con algún desastre nuclear no informado. Muchas personas dieron aviso que muchas criaturas extrañas estaban volando sobre granjas durante la temporada de plaga. Los testimonios apuntaban a que estos insectos eran de mayor tamaño que conducían a otros insectos más pequeños.
Durante el proceso de detonación en los túneles de la zona 71, una de las pocas cámaras de seguridad ubicadas en una de las salidas del quinto piso subterráneo captó la siguiente imagen antes de que todo explotara y perdieran la grabación. Era una figura sombría que caminaba muy lentamente entre las aguas residuales en la dirección opuesta a la explosión. Su apariencia, similar a la de un humano, planteó la duda de si algún miembro del equipo militar había quedado atrapado en algún de estos pasadizos. Una revisión posterior de todos los miembros del equipo reveló que todos habían regresado con vida y que nadie había pasado por esa zona en ningún momento durante la expedición. La siguiente grabación es de la emisora de radio española Cadena Dial Madrid 91.7 FM, de la mañana del 19 de septiembre de 2003. Último minuto. Ricardo Castellón y Portonero, médico cirujano de 42 años, quien ha estado en el ojo del huracán desde agosto, ha sido finalmente detenido por la policía de Andalucía hoy 19 de septiembre. Los cargos que pesan sobre este médico son de suma gravedad. Se le imputa negligencia médica, faltas graves gravísimas al Código Sanitario, posesión de arsenal de guerra y la participación directa en 8 procedimientos quirúrgicos indebidos. Las primeras acusaciones sacudieron a la comunidad médica dejando a todos perplejos y preocupados por la seguridad de los pacientes en manos de profesionales de la salud. El arresto de Castellón y Portonero ha generado un intenso debate acerca de la práctica en clínicas particulares. Esta historia es muy particular y a su vez muy extraña. Nos remontamos a la década de 1990 en la región de Andalucía, España. Una clínica independiente operaba de lo más normal del mundo, hasta que se descubrió que realizaban procedimientos para curar enfermedades terminales, deformidades congénitas e incluso tratar la ceguera, la hipertensión y lesiones musculoesqueléticas. Lo dije bien. Ricardo Castellón y Portonero era un médico cualquiera que tenía su propia clínica médica. Los registros de esta persona eran procedimientos que parecían imposibles fuera de un hospital, y sobre todo que tenía un equipo muy pequeño de especialistas. El problema de este doctor era que muchos de sus pacientes comenzaron a quejarse de muchos procedimientos fallidos que supuestamente, los ayudarían. Al iniciar las investigaciones se revelaron las prácticas muy inusuales y extrañas de este doctor,
Todo esto gracias a los testimonios de los pacientes que vamos a ver a continuación. Yo no sé lo que me hizo ese hombre. A mí el doctor de toda la vida me dijo que tenía un tumor en la cabeza. Algo imposible de operar y de tratar. Las esperanzas eran mínimas. Así que mi Paquita, mi sobrina, me llevó a este doctor que atendía en el centro de Sevilla. Él me prometió curarme. Yo al comienzo no le creí nada, pero era eso o simplemente despedirme de la vida. A las semanas después de la operación, el doctor Ricardo me dijo que estaba en perfecto estado, que el tumor se había ido. Incluso me mostró unas radiografías. Ahí sí que le creí. El problema fue que, 6 meses después, comencé a perder la sensibilidad en mis pies. Luego las piernas, hasta que no pude caminar más. Al año no podía mover mi cuerpo desde el cuello hacia abajo. Cuando decidí volver a los doctores del hospital, estaban tremendamente sorprendidos porque el tumor efectivamente había desaparecido, pero encontraron algo inexplicable en mi cuello, junto a mi médula espinal. Era un parásito, no recuerdo el nombre, es algo complicado. Me dijeron que eso se estaba alimentando de mi médula y mi columna por su cuerpo. Y esa cosa era la que había eliminado mi tumor, comiéndoselo y creciendo gracias a eso. Intentaron preparar una cirugía de emergencia cuando se enteraron, pero era demasiado arriesgado. En este momento estamos esperando a un médico alemán que puede abordar este caso en un par de meses más. Cuando el doctor fue arrestado junto a su equipo, dentro de los documentos confiscados encontraron el registro de pacientes, también el registro de la clínica en estado funcional, o sea que estaba de lo más normal del mundo, y se confiscaron documentos financieros, los cuales no nos dan muchos datos, pero me gustaría haberlos por lo menos leído. Lo curioso de todo esto, señores y señoritas, es que este caso comenzó como una investigación por negligencia de parte de este médico español, y es gracioso porque terminó siendo uno de los casos demasiadamente incomprensibles por la ciencia actual. Estas imágenes demuestran que este doctor obviamente no usaba un método tradicional para tratar a sus pacientes. Estas criaturas con aspecto arácnido eran parte de sus experimentos que no solo las usaban para investigarlas, también las usaba en sus pacientes como si fueran conejillos de India. Pero estas criaturas no eran las únicas. También se encontraron con larvas gigantes encerradas en frascos y con una especie de polilla mutante pesando. Esto es lo más grandioso de todo, porque pesaban alrededor de 20 a 30 kilos. O sea, pesando más o igual que un niño de 5 años. Estuve muy mal durante unas 2 o 3 semanas. Mi estómago me dolía mucho, aunque siempre he tenido problemas digestivos desde pequeña. Una amiga me recomendó a este tipo, porque le había realizado un procedimiento estético muy bueno y como él es médico, podría ayudarme a un buen precio. Al examinarme y hacerme algunas pruebas, fue tajante en decirme que tenía una severa disfunción a nivel del intestino delgado. La mucosa interna estaba siendo poco efectiva para eliminar ciertos componentes de mi alimentación, así que me recomendó una intervención altamente invasiva con el fin de implantarme unos gusanos, de las que aseguraba regenerarían parte de mis intestinos. Ahí comenzó mi infierno. Al primer mes iba todo perfecto, pero noté que no estaba ganando peso a pesar de comer más de lo habitual. El doctor Ricardo me había dicho que eso era normal, que no me preocupara. Ya al segundo mes comencé a desmayarme en todos lados y a vomitar mucho, estaba casi anémica. Sentí un bulto entre el abdomen y el cuello muy ligero, que con los días empezó a crecer, hasta que ya no resistí más. Me dieron horribles punzadas en el pecho y mi condición de salud era horrible. Me llevaron de urgencia al hospital, donde me realizaron un escaneo con rayos X y encontraron esta asquerosidad dentro de mí. Tuvieron que realizarme una cirugía de urgencia. Me encontraron una enorme larva de casi 15 centímetros de largo rodeando mi corazón y fusionándose con parte de mi pulmón derecho. Tardé 1 año en lograr la primera etapa de mi rehabilitación.
Ese médico está loco. Esta radiografía demuestra el resultado con el que Isabel ingresó en urgencias. Podemos ver que en su corazón había una especie de insecto acoplado a ella, confirmando esto con la siguiente imagen. Del interrogatorio de Ricardo Castelloni Portonero se puede resumir que él fue quien crió estas larvas. Sí, aunque no lo crean. Y que toda esta locura comenzó con la Hermandad Médica de Málaga, cuando él estaba durante su pasantía y que él fue seleccionado por un profesor que no sabemos su nombre, el cual este profesor había seleccionado a Ricardo porque tenía excelentes notas y un interés muy grande en el área de enfermedades infecciosas, mencionando que cuando comenzó sus actividades le mostraron técnicas médicas que no las puede decir porque causarían terribles consecuencias. Ricardo entró a este culto entregando su propia vida, según él, para la causa, y ascendiendo de rango en tan solo pocos meses, siendo él el proclamado recipiente ideal para contener la verdad, la cual no sabemos a qué se refiere, pero lo que sí sabemos es que cuando se volvió el recipiente ideal, dicho por él mismo, Ricardo se convirtió en el primer hijo de M. Rojo, y con esto trayendo la verdad al mundo. Lo perturbador de todo esto es que Ricardo menciona al gran otro, así tal cual, al gran otro, diciendo que todos no deberíamos unir a su existencia y declararnos culpable de implantar esas larvas en sus pacientes para que ellos puedan obtener su verdadera forma, porque el cuerpo que todos poseemos decae y muere con el tiempo. En cambio, si se unen como los hijos de M. Rojo, sus cuerpos van a trascender al universo. Pero eso no es todo. Encontraron en la espalda de Ricardo un tatuaje muy particular de yo lo veo como una polilla o tal vez una mariposa. Y junto a esto muchas imágenes que reflejan la locura de todo este extraño caso. Yo siempre voy a una tienda que se encuentra por la zona en la que vivo. La razón por la que vengo a esta tienda es para comprar los cigarros que más me gustan, pero en ocasiones me encuentro con un viejo tacaño llamado Don Wasser. Este señor siempre se quejaba hasta de las ofertas, y para la mala suerte de un chico muy joven llamado Ryan, el cual trabajaba en esta tienda, siempre tenía que soportar las quejas de este hombre viejo y cascarrabia. En uno de los días que visitaba la tienda, no encontraba los cigarros que más me gustaban. Le pregunté a ese joven chico llamado Ryan sobre si el stock ya estaba renovado. Pero noté algo muy extraño en ese muchacho. Se encontraba muy pálido, tenía los labios resecos y se le notaba muy distraído. Yo le dije que llamaría a emergencia para que lo lleven a un hospital. Pero este muchacho me dijo que no era necesario y que no lo haga por nada del mundo.
Al día siguiente, durante la mañana, le conté a mi esposa que tuve un sueño muy extraño y gracioso. Soñé que ese viejo tacaño y cascarrabias llamado Don Wasser era una especie de mosca recordete. Durante mi día visité la tienda y cuando me encontré con Ryan, él se veía muy bien, como si nada hubiera sucedido, pero noté un bulto extraño debajo de su axila. Ryan solo me dijo que era parte de su alergia, y que ese era el motivo por el cual estuvo tan enfermo cuando lo vi ayer. Durante la noche de ese mismo día tocaron muy desesperadamente mi puerta. Era la señora Clark. Muy asustada me dijo que algo muy extraño estaba pasando en la tienda que siempre yo iba a comprar mis cigarros. Ella me pidió que la acompañara a saber qué es lo que estaba pasando. Cuando estábamos afuera pude ver que varios policías, bomberos y ambulancias estaban dirigiendo hacia dicha tienda. Cuando llegué, pude ver a un hombre con la cara ensangrentada, semidesnudo y con los ojos con ganas de querer explotar. Sin duda, era el señor Don Wasser. El señor tenía pedazos de vidrio incrustados en su cara, y a su vez pude ver que las ventanas de la tienda donde compraba los cigarros estaban destruidas. Y dentro de esta misma tienda pude distinguir el cuerpo de un joven demacrado sentado frente a la caja registradora, rígido y con la cuenca del ojo derecho destrozada y ahuequeada desde la nariz hasta la frente. Los policías le dijeron al señor Don Wasser que no diera ni un paso más, o si no, abrirían fuego. Lo que pasó después, bueno, ni yo mismo me lo creería. La cabeza de Don Wasser explotó tan repentinamente que incluso el oficial con el megáfono dejó escapar un sonido de horror que todos logramos escuchar. El señor Don Wasser cayó al suelo dejando un pus oscuro y antes de que alguien pudiera hacer algo, unas alas marrones tan largas como su propio cuerpo brotó repentinamente y salieron volando, levantando el cuerpo de aquel hombre tan desafortunado. Como ya todos sabemos, en Estados Unidos, cuando están en épocas de invierno, es muy común que la nieve les dé un saludo cubriendo todas sus casas, todas sus calles y bueno, la ciudad entera. Pero en cambio, en Latinoamérica o en gran parte de Latinoamérica, siempre hace calor. No sé si esta parte del video es una rasistada o una realidad de parte de este autor de terror analógico, pero bueno. La vaina de todo esto es que en los pueblos cercanos de los desiertos de Chile y mi querido Perú, el calor es el atractivo principal de estos lugares. A simple vista se puede ver que la gran diferencia que tenemos cuando es diciembre, o sea, llega la Navidad, no es por tener una sociedad tercermundista o algo parecido, es solo que las condiciones en las que están obligadas a vivir estas personas es distinta a las que vive una persona en Estados Unidos. No, la verdad es porque somos pobres, ¿para qué mentir? Pero a finales de diciembre y principios de enero, extrañas criaturas se estaban acercando a los pueblos para dejar sus huevos. El aumento del calor no fue lo único molesto en aquellos días, porque también tuvieron que lidiar con el problemático aumento de insectos extraños. Esto debido a que estos insectos preferían el calor excesivo para poder evolucionar. Sí, tal cual lo acabas de escuchar. Estos insectos, cuando pasan mucho tiempo en lugares con excesivo calor, llegan a tener formas nuevas y más grandes. Los lugareños llaman a estas criaturas insectoides. Aunque no lo crean, estas criaturas no son peligrosas, pero como cualquier humano, tiene miedo a lo desconocido, haciendo que los adultos encierren a sus hijos antes de que caiga la noche, para que después los adultos en un buen estado salgan a capturar y bueno,
deshacerse de todos estos extraños insectos. La apariencia de estos insectos puede variar mucho. En el tamaño puede llegar a tener la misma altura que un niño pequeño, o tener una altura de más de 2 metros. We've been living with these critters our whole lives. You go to the caves up in the mountains, and you always run into them. These bugs are harmless, buddy. Down there, they just beat them with sticks and don't understand the importance of these beautiful creatures we have in the mountains. We hope one day to become like them and be one with nature. We hope the chrysalis takes all of us, and that way we'll live in nature as it has always been. A finales de diciembre, el pueblo fue víctima de una plaga a mayor escala de insectos. Por el momento era lo más normal del mundo, debido a la temporada, pero esta vez fue diferente. Después de un calor impactante, las crías que quedaron en los tejados comenzaron a crecer desproporcionadamente en menos de una semana. La población intentó exterminar a estas criaturas, pero ya era muy tarde. Estas criaturas, aún no nacidas, derribaron muchas viviendas, y el uso de los pesticidas industriales era tan extenso y maligno para el cuerpo humano que las familias no tuvieron más remedio que abandonar el pueblo en donde vivían, pero con la condición de que estas extrañas criaturas sean exterminadas totalmente. Con el tiempo, varias organizaciones ambientalistas y agencias gubernamentales se interesaron en el fenómeno que atormentaban estos pueblos. Iniciaron un proyecto de exploración a toda la cordillera de Perú y Chile, junto a militares de alta montaña especializadas y pobladores locales, obviamente familiarizados con toda la zona. Durante la exploración, que duró meses, se pudo encontrar varios puntos de entradas a cuevas con extensos pasajes que parecían jamás terminar. Dentro de estas cuevas encontraron criaturas extrañas jamás vistas por la ciencia actual. Sin embargo, el descubrimiento más grande fue encontrar especies similares a las que habían arrasado el pueblo. We need perfect creatures to live. They provide us with food, security,
everything that we are unable to produce. Someday, this mountain will erupt, and the world will see what we're made of. We'll implant ourselves all over the land and return to our original form. That's how it will be, and that's how we'll strive to bring it about in the best way possible, all in due time. Bueno, señores y señoritas, para la conclusión de este video, como ya hemos visto alrededor de este video, dada la redundancia, este terror analógico se basa en las diferentes mutaciones de los insectos dentro de su propio mundo. La población está sufriendo un impacto muy importante con los insectos. Muchos de estos ya están siendo relacionados con el uso humano para modificaciones en los cuerpos. Lo curioso de toda esta historia es que estos insectos están esparcidos por todo el mundo. En los Estados Unidos, estos insectos mutados fueron encontrados en las alcantarillas de Chicago. En Europa, más directo en España, estos insectos fueron encontrados gracias a la investigación de un doctor que las usaba para hacer mutaciones en sus pacientes, en seres humanoides controlados por los insectos. Y en Sudamérica, estos insectos se alojaron en los desiertos de Chile y Perú. Esto debido al calor desolante del desierto, y por este mismo calor, los insectos comenzaron a mutar en seres muy grandes, y algunos con aspecto humanoide, cosa que no hemos visto en Estados Unidos y mucho menos en Europa, ya que recordemos que en Europa lo querían usar para implementarlo en los humanos y que se fusionaran. En cambio, en Chile y Perú, obviamente en los desiertos, estos insectos, por el calor excesivo, comenzaron a mutar. Es más, hasta los mismos huevos que dejaban llegaban a tener metros de altura. Pero lo que me causa intriga es que estos insectos mutados pues no son agresivos. Es más, los mismos pobladores son los agresivos al atacar y cazar a estos insectos. Pero bueno, se puede entender hasta cierto punto, porque como ya dije durante el video, el humano siempre tiene miedo a lo desconocido. En España una nueva secta se estaba expandiendo, los hijos de M. Rojo, que en la descripción al principio del video nos dicen que son pues básicamente ¿cómo se llamarían a estos insectos? M. Rojo. Aquellas personas que usaban estos insectos para poder descubrir la verdad y convertir a otras personas en seres humanoides mitad insecto. Pero, ¿y si te dijera que esto no solo estaba pasando en España? En el video vimos la historia de un señor que iba a una tienda a comprar sus cigarros favoritos y que de un momento a otro, uno de sus conocidos fue una especie de incubadora para un insecto que saldría del mismo, explotando su cabeza y saliendo este insecto, dándonos a entender que estas sectas y gente que usa los insectos para mutar a otras personas, bueno, no solo estaba pasando en España. También pudimos obtener el dato que estas criaturas no solo buscan a los pueblos para dejar a sus crías, sino que también se encuentran en cuevas, haciendo canónico la teoría que tenía mientras miraba el video. La teoría que tenía en mi mente es que este mundo alterno al nuestro, los insectos están mutando porque el mundo está cambiando, haciendo referencia a que en los Estados Unidos está nevando de más, y en la parte de Sudamérica el calor está llegando a niveles muy altos. Lo curioso de todo esto es que actualmente nosotros tenemos un calor muy agresivo, haciendo que muchos insectos se vean más de la cuenta, y quién sabe, tal vez en algunos años, bueno, los insectos sean iguales a esta serie de terror analógico. Recuerda suscribirte y activar la campana para que estés atento a la segunda parte, que sería la temporada número 2
esta serie terror analógico. Sin más contexto, yo soy Northpat y el terror y misterio están detrás de ti.